Hola, amados hermanos. Bueno, vamos a comenzar con el módulo 6 de la Escuela de Profetas y en este caso el tema y el título es la profecía. Y bueno, es uno de los módulos más importantes porque hemos estado tratando lo que es el carácter del profeta, distintos aspectos, pero ahora nos vamos a centrar en lo que es la profecía y cómo de alguna forma podemos llevar un registro ordenado cuando recibamos alguna palabra profética. Y esta es la intención, es uno de los módulos más importantes y en los que tenemos que prestar más atención. Bueno, allí ustedes tienen en la primera diapositiva la importancia de la profecía no es solamente el poder dar una palabra profética, sino que podamos registrar, como dice allí, con fecha y escribir claramente toda la palabra profética recibida, sueños, visiones. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidarnos de las palabras que Dios nos dice y entonces es importante llevar un registro. Entonces pudiéramos hacerlo de la siguiente forma, como está allí. Nos va a ayudar a recordar la palabra completa, va a evitar que nosotros agreguemos ideas a la palabra o a veces porque no la registramos, sumamos cosas o nos olvidamos de detalles importantes y por lo tanto es muy importante que podamos poder registrar esta palabra y no dejar pasar tanto tiempo de cuando recibamos una palabra profética. Y también es importante porque va a edificar nuestra fe cuando volvemos a leer la palabra. Esto es la importancia de poder registrar, porque muchas veces tendemos a olvidarnos de promesas que Dios nos da o de palabras sobre las cuales todavía tenemos que seguir trabajando. Y entonces, al leerlas y al recordarlas, volvemos a edificar nuestra fe y volvemos a pensar en que Dios es ese Dios de promesas y Dios es ese Dios fiel, Dios es un Dios que habla verdad. Entonces es bueno traer a la memoria esas palabras y recordarlas. Recuerden que cuando Dios instruye al pueblo y al mismo Josué le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, nunca se apartará mi palabra de tu boca. ¿Por qué? Porque era importante recordarla, porque era importante traerla al presente, porque era importante para Josué caminar en esa palabra, sino que le dice que de día y de noche tenía que meditar en esa palabra. Entonces, si recordamos esto que Dios le dijo a Josué y recordamos lo que dice el Salmo 1, que hay una diferencia entre el justo y el que no es justo, y es que el justo es aquel que se deleita en la palabra del Señor y que medita en ella. Y después dice, será como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Muchas veces los errores que cometemos es en olvidar las palabras que Dios nos da, las visiones o los sueños que Dios nos da, porque Dios nos ha mostrado en un momento específico una palabra, pero esa palabra no queda ahí, sino que tiene muchas veces una progresión en el cumplimiento. Y entonces está en nosotros la responsabilidad de poder registrar. Es importante, ya sea mediante escribirla, mediante la escritura o grabarla y allí plasmarla plasmar la grabación, escribiéndola. Es muy importante tener ese registro. Y hoy vamos a ver algo que yo les he agregado aquí en el PowerPoint. No está en el manual, pero me parece que es muy práctico para que ustedes lo puedan implementar. Entonces allí van a haber escrito que dice, podría, por ejemplo, ser registrado en un cuaderno o en un documento, como ustedes quieran, si quieren utilizar un cuaderno o quieren utilizar la computadora. Y es fundamental dividir en dos secciones. Una sección sería lo que abarca las palabras proféticas que son personales y podremos dividir la otra sección en lo que es la palabra profética dada a un grupo o a una compañía de profetas. Entonces allí les he colocado en forma personal, ustedes pudieran hacer una tabla y colocar de forma ordenada
la fecha que ustedes recibieron la palabra, el versículo bíblico, si fue un versículo, quizás les pudieran agregar si fue un sueño o si fue una visión, que ustedes saben que es para ustedes, que es personal. Allí podrían registrar cuál es el versículo, cuál es la visión, cuál es el sueño. O cuál quizás también es la palabra profética dada por otro profeta o por un predicador o por el pastor o por un maestro que ustedes están entendiendo que Dios les está hablando a ustedes. En la otra columna sería bueno registrar la acción que Dios espera de mí, porque vamos a ver que las palabras proféticas no es solamente que Dios te habla, sino que a veces tiene condiciones para que se cumplan. Y a veces nosotros creemos que es Dios quien tiene que hacer todo y Dios ya te está hablando. Es decir, que hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Entonces, quizás sería importante describir la acción que Dios está esperando de nosotros a partir de esa palabra. No sé, la acción puede ser confianza, obediencia, clamar a Dios. Por ejemplo, cuando Dios dice, clama a mí y yo te voy a responder, o sea, la acción que Dios está esperando de nosotros es que clamemos a Él y Él nos va a responder. Entonces, eso es una acción. Generalmente las acciones son verbos y, bueno, sería importante que pudieran ustedes registrar allí cuál es la acción. Después, en la otra columna, ustedes van a ver que está escrito registro de cambio. Es decir, ¿qué cambio he tenido en mi vida a partir de esa palabra? ¿Qué transformación? Porque sabemos que la palabra de Dios es poder y entonces esa palabra va a traer una transformación. Y es importante registrar ese cambio. ¿Por qué? Porque muchas veces nos olvidamos de lo que la palabra de Dios puede hacer en nosotros. Y la trascendencia profética, es decir, más allá que sea algo personal, quizás sea algo personal, pero ¿qué trascendencia tiene? Es decir, ¿dónde va a afectar? ¿Va a afectar tu corazón? ¿Va a afectar tus pensamientos? ¿Va a afectar tu alma? ¿Va a afectar tu familia? ¿Va a afectar tus relaciones? ¿Va a afectar tus generaciones? Es decir, ¿qué trascendencia profética tiene? Y recuerden que nosotros vimos que lo profético era el plan de Dios, el diseño de Dios. Entonces, ¿qué parte dentro de ese plan, la trascendencia profética pudiera ser también cómo influye esa palabra o ese sueño o esa visión en el plan que Dios tiene para tu vida? Porque quizás esa palabra y seguramente va a ser una partecita del plan o el diseño que Dios tiene para tu vida. Y estas palabras es importante anotarlas. ¿Por qué? Porque me van a permitir orar también. Quizás sea bueno tenerlas como un registro para orar sobre esas palabras también. En la otra parte que ustedes pueden registrar, eso sería una palabra o la profecía en lo personal. Pueden dividir un cuaderno o pueden abrir otro documento en la computadora y colocar personal y grupal. Es decir, estas son las palabras que se van a recibir en el ámbito de la congregación, en el ámbito de una compañía de profetas, en el ámbito de una reunión de intercesión, en forma grupal, en forma corporativa. Y también puede ser utilizada en lo personal, es decir, este mismo modelo puede ser utilizado en lo personal y en lo grupal. También ustedes tienen allí una tabla donde tienen la fecha, importantísimo registrar la fecha, porque allí es la fecha de donde se ha dado la palabra profética. Allí pudieran registrar exactamente lo que Dios dijo o lo que ustedes entienden que Dios dijo. El sueño también registrarlo. La visión, si es una visión, también registrarla. La acción a realizar, es decir, Dios nos va a dar una palabra, un sueño, una visión para un propósito, para algo. Entonces, ¿qué acción tenemos que hacer a partir de esto? Y
también registrar lo que es simbólico, lo vamos a ver en el próximo módulo. Es importante conocer el significado de los números, de los colores en la palabra, de las formas. Es importante registrar si Dios nos mostró tal año, tal número, tal color, tal forma, porque esto nos va a ayudar en la interpretación después de la palabra. No es algo que es como si fuera un libro donde nosotros sacamos el número 1 significa que es Dios, porque es la Trinidad, sino que de alguna forma quiero que ustedes entiendan de que todo lo que ustedes vayan a registrar siempre es preguntándole al Espíritu Santo y siempre es dependiendo del Espíritu Santo. Y después tenemos la confirmación o el cumplimiento de la palabra con una fecha. Es decir, la fecha inicial es la fecha donde la palabra o el sueño o la visión fue dada, y la confirmación o el cumplimiento de esta palabra. También es importante registrarlo. ¿Por qué? Porque esta columna final muchas veces va a quedar en blanco de acuerdo al tiempo en donde se cumpla la palabra. Y es bueno saber qué palabras se cumplieron para una congregación, para un grupo determinado, para un ministerio, y qué palabras no se cumplieron, para poder orar conforme a esto. Entonces, esto es un modelo, es simplemente un modelo. Si en el caso de que Dios les indicara a ustedes que hagan otro modelo, lo pueden hacer. Es simplemente una ayuda para que ustedes puedan tener de forma ordenada lo que es las palabras proféticas y puedan de alguna forma registrar aquellas cosas en las que ustedes están avanzando y aquellas cosas en las que todavía tienen un tiempo de cumplimiento, y quizás preguntarle a Dios qué parte o qué responsabilidad tenemos nosotros al que no se cumpliera esta palabra. También nos va a ayudar muchísimo en discernir lo que es verdadero de lo falso. Nos va a ayudar a discernir realmente qué palabras venían de Dios y qué palabras no venían del Señor. Entonces es importantísimo llevar este registro. ¿Por qué? Porque si no, son palabras que quedan lanzadas en un momento específico, pero que al no ser registradas y al no darle una buena interpretación, quedan como sin cumplimiento muchas veces, y nosotros tampoco ni las recordamos. Entonces es importante llevar este registro. Y aquí hay un modelo de lo que es solamente grupal, donde pudiera ser un trabajo de grupo o una compañía de profetas en donde ustedes se reúnen para algo especial. Por ejemplo, una compañía de profetas o una reunión donde están los líderes de una congregación. Entonces, esto sí es a nivel grupal. Y bueno, el registro podría ser la fecha, la lista de personas que estuvieron en ese día presentes, lo que se experimentó en la intercesión, se hace una intercesión o la palabra que Dios mostró, lo que el grupo experimentó como grupo, y pudieran anotar también los temas pendientes a trabajar, es decir, si Dios mostró en una reunión de intercesión, por ejemplo, que la congregación tenía que moverse con una compañía de profetas, que la congregación era el tiempo que la congregación se extendiera hacia afuera de las puertas de la congregación. Entonces ese es un tema pendiente, y esto va a ayudar a seguir trabajando a esa compañía de profetas en la siguiente reunión, a preguntarle al Señor, por ejemplo, ¿a dónde nos tenemos que mover, Señor? Específicamente mostrarnos el lugar y mostrarnos cuál es tu intención, o qué es lo que debe trabajar la congregación para salir. Entonces, esto nos va a ayudar en los temas, en lo que registramos como temas pendientes, a seguir preguntándole a Dios, y es como ir dándole a Dios preguntas o preguntándole al Señor, pero al mismo tiempo obteniendo respuestas de Él. Y colocar en los temas concluidos, por ejemplo, hoy nos reunimos como compañía de profetas y Dios nos mostró que teníamos que salir a hacer una acción, supongamos, en una plaza cercana,
o teníamos que hacer una reunión de adoración en una plaza cercana a la congregación. Entonces, en la próxima reunión le vamos a estar preguntando como compañía de profetas del Señor qué es lo que tenemos que hacer además de adorar, si hay otra actividad que tenemos que hacer y para qué la tenemos que hacer, cuál es la intención de Dios. Pero recuerden, como trabajamos en los primeros módulos, que no podemos salir así, a veces Dios va a mostrar y nos va a decir, hagan un mapeo de lo que es el territorio. Otras veces quizás Dios te envíe solamente a sembrar vida en la plaza mediante una adoración pública. Y esto es una tarea de la compañía de profetas o del grupo de profetas que le van a estar preguntando al Señor cada vez más para que el Señor nos pueda contestar y dar esos temas concluidos. Es decir, quizás Dios en la primera reunión nos dijo que saliéramos. En la segunda reunión Dios fue más específico y nos dijo que fuéramos a hacer adoración pública a una plaza. En la tercera reunión ya Dios nos dijo que simplemente iba a ser una adoración para cambiar el ambiente de la plaza, sin darnos detalle de lo que teníamos que atar o sobre lo cual si teníamos que hacer un mapeo sobre el territorio. Entonces, vamos a ir escribiendo los temas pendientes, reunión tras reunión, pero también los temas concluidos. Es decir, Dios hoy nos reveló que la adoración pública era solamente para cambiar la atmósfera de esta determinada calle o de este determinado barrio. Y ese es un tema concluido. Y cuando vayamos a efectuar esa adoración pública, lo tenemos que registrar. Hoy pudimos hacer la adoración pública y creemos que o el Señor nos mostró tal cosa o creemos que Dios va a responder. En cualquier tema que ustedes trabajen en forma grupal, es muy importante hacer esto o digamos, es importante registrar esto porque nos ayuda a ver los temas pendientes que tenemos y los temas concluidos. Y cómo al final de año, fin de año, podemos hacer un trabajo de revisión y supervisión y decir, bueno, en este año Dios nos mostró tal cosa y pudimos cumplir esto para lograr este objetivo como congregación, este objetivo como profetas, este objetivo. Y eso nos va a ayudar a edificar la fe también, porque nos va a hacer ver que Dios se maneja de manera ordenada. Muchas veces el tema es que muchos profetas han soltado muchas palabras, pero al no haber un orden, perdemos la dirección hacia lo que vamos, hacia para qué Dios nos está diciendo lo que nos está diciendo, para qué el Señor nos está guiando a hacer tal actividad. Nos hemos acostumbrado, creo que la misma religión nos ha instruido a hacer actividades sin tener una orientación clara, hacer actividades por costumbre, hacer actividades por tradición, hacer las reuniones de tal forma, hacer la adoración de tal forma, pero no hemos tenido una dirección clara. Nuestro instructor ha sido un espíritu religioso y ha sido una forma, pero no ha sido el Espíritu Santo el que ha tomado control de todas las actividades. Y si nosotros recordamos el libro de Hechos, vamos a ver un Espíritu Santo totalmente activo, dando indicaciones a los apóstoles a dónde debían moverse y para qué debían moverse a un determinado lugar. No era simplemente que Pablo plantaba iglesias, sino que él sabía el para qué se movía a tal lugar y cuándo no debía moverse. Entonces creo que esto es lo que tenemos que volver a hacer como iglesia y sobre todas las cosas, en estos últimos tiempos, el Señor me está mostrando que realmente en gran parte de mi vida he hecho muchas cosas, pero que el profeta debe edificar y no hay otro fundamento que no sea Cristo. O sea, como profetas tenemos nuestra tarea o la tarea de un profeta es sobre todo revelar más de quién es Cristo para poder edificar bien a la iglesia, a su cuerpo. Entonces, creo que estas son cosas que nos tenemos que plantear
que en reuniones anteriores creo que les quedó claro que en toda palabra profética tiene que estar Cristo, tiene que ser revelado Cristo, tiene que mostrarse Cristo, porque si no, no sirve. O sea, estamos haciendo simples actividades que quizás no van a dar fruto. Pero esa es nuestra tarea, es decir, qué revelación tenemos de Cristo, porque esto es lo que va a edificar a la iglesia. Esto es lo que Dios me está mostrando, que qué revelación tengo de Cristo es lo que tengo que dar a la iglesia para que sea edificada, porque si no, lo otro es como añadir cosas, adornar mensajes, pero que no tienen un sustento verdadero, porque en realidad la iglesia es edificada a partir de un solo fundamento, y ese es Jesucristo. Entonces tengamos en cuenta que todo esto que hagamos, en todo tiene que de alguna forma levantarse o verse la manifestación de Cristo. Factores importantes en el mensaje de Dios. Debemos evaluar la profecía y hay 3 pasos. Una es la revelación, que es el paso primero. Otra es la interpretación de la palabra y otra es la aplicación, que es lo que vamos a ver hoy. En la revelación de la palabra es importante tener en cuenta, como dice allí la diapositiva, los actores, es decir, siempre habrá uno o varios actores en la palabra profética. Recuerden que esto es algo que en el grupo, en la palabra profética grupal, apuntábamos la lista de personas que están presentes dando esa palabra o interviniendo en esa palabra. La palabra puede hablar a un hombre, puede hablar a una pareja, a una familia, puede hablar a una iglesia, o sea, ¿hacia quién es dirigida la palabra? A un pueblo en general, a una ciudad o a una nación. Y un mensaje lleva impregnado hacia dónde está dirigida la palabra, o sea, hacia qué tema o hacia cuál es el objetivo de esa palabra. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Esto entra dentro de lo que es revelación. Es decir, cuando nosotros recibimos una palabra, lo primero que tenemos que registrar es esto. ¿Quién la dijo? ¿Dónde entendemos que va, hacia dónde va dirigida? ¿Qué entendemos? ¿Y cuál es el propósito del mensaje? Esto es una forma de evaluar un mensaje profético, una palabra profética. La palabra profética tiene, digamos, por así decirlo, 3 patas o 3 soportes. La palabra debe ser para edificación, debe ser para exhortación y consolación. Entonces, cada mensaje profético tiene un fin central. ¿Cuál es el fin? Entonces, dentro de la revelación, evaluamos quién la dijo, hacia dónde va dirigida y cuál es el fin central de esa palabra. Frecuentemente no es sencillo definirlo y es necesario tener la habilidad de conocer la mente de Dios para saber de qué se trata la palabra. Pero siempre el propósito de un mensaje es o hacia la edificación, o hacia la exhortación, o hacia la consolación. Entonces, supongamos que se recibe una palabra profética, registramos fecha, registramos quién la dijo o quiénes intervinieron en la palabra y vamos a registrar el fin de la palabra. Ese sería el tercer paso dentro de la revelación. Y esto es importante porque esto lo tiene que hacer, es mejor que lo haga un grupo y no una sola persona. Es decir, es un mensaje de edificación. El mensaje de edificación es para fortalecimiento, para desarrollo, para construcción, para edificio. Eso significa edificación. La palabra profética que edifica nos va a fortalecer y nos va a hacer crecer hasta la estatura del varón perfecto. Es una palabra que edifica. Y esto es importante también para desechar aquello del mensaje que no está dentro de estos parámetros. O sea, si vemos que la palabra ni edifica, ni exhorta, ni consuela, yo diría que la tengamos allí a un costado y sigamos pidiéndole a Dios más revelación. Porque acuérdense que en parte profetizamos, en parte vemos y en parte, el profeta en parte ve
en parte profetiza, pero hay otra parte humana y su alma puede mezclarse. Entonces, es importante poder empezar a discernir y a separar. El mensaje de exhortación va a ser un mensaje que ayuda, va a ser un mensaje que es estímulo, va a ser un mensaje que es consuelo, que también es de súplica o ruego. Exhortación no tiene que ver con llamar la atención. Acuérdense que también vimos que exhortación podía ser dar dirección en alguna forma. Tampoco tiene el sentido de reprender o presionar con dureza, sino de estimular, o sea, dar ánimo. Ese es un mensaje que exhorta. O provocar a que las cosas buenas sucedan. Es decir, un mensaje que exhorta es el que te va a dar ánimo, el que te va a estimular, pero al mismo tiempo el que te va a direccionar y te va a exhortar y te va a decir, has estado caminando por otro camino y el correcto es este camino, por ejemplo. La palabra profética nos va a estimular a ir en nuevas aventuras con Dios, o sea, nos va a desafiar quizás, y eso es un mensaje de exhortación. Y un mensaje de consolación es aquel que alivia, es aquel que consuela, es aquel que alienta. Esta palabra tiene el sentido de dar medicinas, es como dar una medicina para aliviar un dolor. Es esa palabra que uno va a experimentar y va a sentir que de alguna forma lo refresca, lo está sanando, lo está restaurando. Eso es un mensaje de consolación. Dios usa la palabra profética para traer alivio a nuestras heridas emocionales. Nos alienta dando dirección para salir de las situaciones difíciles. Entonces, el mensaje profético o va a edificar, o va a exhortar, o va a consolar. Y después vamos a ver también vamos a ver más temas del mensaje profético. En cuanto a la revelación, ¿cómo pueden venir? Entonces, recuerden, la fecha, las personas que lo dicen o la persona, el fin, ¿cómo viene la revelación o la palabra? Pueden ser declaraciones espontáneas, por ejemplo, en una reunión o de repente alguien recibe una palabra y la da o utiliza un pasaje de la Biblia y dice Dios está trayendo esto o entiendo de que este es el mensaje. Eso entraría dentro de declaraciones espontáneas, como impresiones o pensamientos no premeditados, es decir, son pensamientos que vienen en el momento y de verdad antes no lo habías calculado y tu espíritu sabe que son pensamientos de Dios porque ni siquiera tu alma, por muy inteligente que seas, puede dar esos mensajes o puede dar esa revelación. Puede venir en visiones o puede venir a través de sueños. Por eso recuerden que en la tabla, en la gráfica que hicimos, en la tabla registramos la fecha, registramos las personas y registramos también esto. Si era una palabra, si era un sueño, si era una visión. Eso es parte de lo que es la estructura de la revelación. Pueden ser expresadas o entregadas, o sea, simplemente podemos decirlas con acciones demostrativas, o sea, a veces Dios habla o te da una palabra profética a través de una acción de otra persona. Recuerden los profetas cómo Dios los llevaba a hacer distintas acciones y esas acciones después venía el mensaje para Israel, porque esas acciones revelaban el mensaje que Dios daba a Israel y Dios usaba a los profetas. Por ejemplo, cuando Dios le dice al profeta en Oseas que contraiga matrimonio con una prostituta y, o sea, después que él hace esta acción, viene el mensaje para Israel. La palabra puede ser escribiéndola, es decir, en algún momento alguien puede recibir una palabra y Dios le pide que la escriba o Dios le pide, los que se manejan a través del arte hacen de repente un dibujo y es una palabra profética, o sea, no es un dibujo, Dios está mostrando algo a través de una palabra, de ese dibujo, pero es una palabra profética. En una canción, con un cántico espontáneo,
O dice música instrumental, muchas veces los instrumentos son los que están profetizando o Dios está utilizando esa música para dar un mensaje. Pueden ser entregadas en una intercesión, ya sea privada, ya sea pública, en medio de una reunión. Creo que también en esto hay muchas formas que vamos adquiriendo, es decir, muchas veces si no es un momento de adoración, parece ser que no podemos recibir una palabra y eso no es así. La palabra, o sea, Dios nos está hablando constantemente y puedes estar caminando en la calle y Dios te está dando una palabra profética o puedes estar haciendo algo en tu hogar y Dios lo puede estar haciendo porque en realidad Dios lo que hace Él es en nuestro espíritu viene esa palabra y no está condicionado a el formato de una reunión de iglesia. No está condicionado a un momento de adoración. Sí, quizás esos momentos de adoración, de lectura o meditación de la palabra o en el devocional son los momentos donde más estás prestando atención a la voz de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Es decir, no es que haya instancia especial. El tema o la clave creo que es que nosotros muchas veces no prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo. O puede ser como una palabra rema, ¿no? En medio de una predicación, como una revelación que realmente se hace, deja de ser ese logos para transformarse en una rema y hay una revelación fresca aplicable a ese momento. Y eso sería como una palabra rema en medio de una predicación. ¿Qué significa la revelación? Esto ya dejamos la revelación, esos serían los elementos que forman la revelación dentro de la palabra y ahora vamos a pasar a la segunda parte que sería interpretar la palabra. En la interpretación tenemos el análisis y la clasificación y esto ya es bueno hacerlo en un grupo, también hacerlo en un tiempo de oración y también evaluando entre todos a esa palabra, ¿no? Pesando. Esto es lo que es interpretar, es pesar la palabra. Y muchas veces no sabemos cómo pesarla. Y a través de esto solo quiero darte algunas claves, algunos pasos que puedas dar para pesar una palabra. Cuando hemos entendido la palabra, o sea, de alguna forma estamos en el paso inicial de decir esta palabra o este fin, el fin del mensaje es para edificación, para exhortación o para consolación, pero no estoy seguro. O veo que la palabra es para esta congregación o para el grupo de jóvenes. Entonces, en esta segunda etapa vamos a llegar a la etapa de interpretación, que es como ir ya desde la superficie a lo más profundo de la palabra. Y acá vas evaluando ciertas cosas. Si la palabra se trata de una promesa que Dios está diciendo, si se trata de una advertencia, si se trata de una palabra directiva, o sea, una instrucción o una comisión para llevar a cabo, eso sería una palabra directiva. Si se trata de el desarrollo de un proyecto o de un evento, por allí Dios está marcando y diciendo, quiero, o ustedes tienen que hacer tal cosa. Si es una palabra de consolación para traer solamente alivio, ¿a quién? A una ciudad, a una congregación, a un grupo de la congregación, a una persona. Si es una palabra de revelación que solamente edifica, o sea, fortalece y nos hace crecer a todos, o si es una palabra de exhortación, que allí dice, seguramente te va a entregar una información valiosa para el receptor que le motiva a una alineación con Dios. Entonces, en la fase de interpretación, nosotros clasificamos la palabra. Esta palabra es tal cosa. Eso es interpretar o una de las claves para la interpretación. Otra de las cosas que debemos ver, si hay tiempos o señales,
Aquí es donde la interpretación debe ser la correcta, ya que por lo general, al escuchar una profecía que pareciera que encaja a nuestras actuales circunstancias, o sea, ¿es para ahora o es para más adelante? ¿Está hablándonos Dios por circunstancias actuales o nos está mostrando cosas que van a pasar? Y si es una promesa, la queremos acomodar a nuestro tiempo y queremos que se cumpla de inmediato. Pero si es una promesa, generalmente hay algo que nosotros debemos hacer para que esa promesa se cumpla. Entonces, si la palabra encaja dentro de la clasificación de promesa, quiere decir que es algo que vamos a ver no ya, sino la vamos a ver a tiempo futuro. Entonces, ¿qué tiempo nos está indicando Dios? Y esto también nos va a ayudar para ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Es decir, ¿qué tiempo estamos viviendo hoy? ¿Qué tiempo nos está indicando esta palabra? Los condicionantes. Por lo general, las profecías tienen condicionantes para su cumplimiento o condiciones. Algunas veces serán simplemente instrucciones a seguir, en otras ocasiones serán acciones a desarrollar. Por ejemplo, te di el ejemplo del versículo de Jeremías. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, Dios nos está diciendo, mi corazón te quiere mostrar esas cosas grandes y ocultas. Pero hay una condición, y la condición es que clames a mí. Porque si no, Dios no puede llegar a la instancia de enseñarnos cosas grandes y ocultas. Y muchas veces cuando Dios nos da palabras proféticas, nos quedamos solamente, por eso les dije antes, con que Dios va a hacer algo, pero a veces esa palabra tiene una condición, nosotros tenemos una acción que realizar. Y es importante en la interpretación detectar eso. ¿Tengo algo que hacer? ¿Tiene una condición esta palabra? Estas condiciones para el cumplimiento de la palabra incluyen a los actores del mensaje. Por tanto, así dijo Jehová, es un ejemplo. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, Dios ahí te está diciendo que te va a restaurar y que vas a ser como su boca. Y a veces nos quedamos solamente con esa parte, pero Dios nos dice, para que yo te restaure te tenés que convertir. Es decir, tiene que haber un proceso de arrepentimiento y de conversión verdadera a mí, para que yo te pueda restaurar. A veces queremos la restauración de Dios, pero sin el paso previo, que es realmente convertirnos, es decir, arrepentirnos y caminar en otra senda, decidir que voy a caminar, y Dios me va a restaurar. Dice, y delante de mí estarás. Dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Es decir, cuidado con lo que estás hablando, ¿sí? Habla lo bueno, lo precioso. Esto se lo dijo al profeta Jeremías, refiriéndose también al pueblo, ¿no? O sea, como diciendo, no te mezcles, sino sabe sacar o entresacar lo que realmente yo quiero hablar. Entonces dice, serás como mi boca. La promesa es de restauración y posicionamiento. La condición, ahí, evaluando esa palabra, decimos que es una palabra que es una promesa. ¿Cuál es la promesa? Restauración y posición. O sea, Dios te dice, serás como mi boca. Pero la condición es alinearte totalmente a los propósitos de Dios. Es decir, arrepentirte y realmente que haya un cambio en tu forma de ver y hablar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en la interpretación es conocer los símbolos. En el manual tenemos lo que son los números y los colores y las formas. Eso es importante para interpretarlo, porque Dios nos puede mostrar muchas cosas a partir de eso. Filtrar la palabra, ¿qué significa? Esto es importante para interpretarla. Filtrar la palabra significa preguntarse cuál es el espíritu que está detrás de la profecía. Alguien podría comenzar a hablarle una palabra, pero el espíritu que está detrás de esa palabra no parece correcto. Entonces puede que haya en ella un espíritu de condenación, por ejemplo.
Recuerden cuando Pablo estaba transitando y se le presenta Pablo y Silas, una mujer que tenía un espíritu de adivinación, ¿verdad? Ella dijo algo que era verdad, pero el discernimiento de Pablo, o sea, él supo discernir qué espíritu había detrás de esa palabra. Porque ella dijo que estaban los siervos del Dios, del Dios viviente, ¿no? En realidad era verdad, pero Pablo pudo detectar que había un espíritu de adivinación y que esa palabra no venía de Dios. Entonces, por eso decimos, ¿qué espíritu hay? Si tu espíritu discierne que es algo que te estás sintiendo de condenación, entonces no estamos juzgando la palabra, quizás Dios habla, pero el espíritu de la persona que lo está diciendo no está en la forma correcta. Aun si pudiera ser totalmente verdadera, si usted se siente aplastado y condenado porque una palabra no te va a traer condenación, sí va a traer convicción, porque Dios siempre habla al corazón y su intención es que nuestro corazón se vuelva a Él. Entonces va a traer convicción, pero no va a traer condenación. Puede que necesite juzgarla y ahí está la interpretación. Estoy juzgando y estoy pesando la palabra. Recuerde que el espíritu en toda profecía el espíritu en que toda profecía debe darse es el amor, porque el amor va a edificar y el amor también va a traer convicción, pero no va a traer condenación. Por lo tanto, aún una palabra de exhortación o de corrección siempre debería dejarle con libertad para reedificar, o sea, siempre, aunque sea una palabra de corrección, debe ser dada en el correcto espíritu, que es el del amor. Porque aun cuando Dios nos corrige, nos está disciplinando porque Él es un Dios de amor. Entonces, así como es Él, se debe entregar esa palabra. También se conforma a la Escritura, como hemos dicho antes, toda palabra profética tiene que tener una base en la Escritura. Si no, deberíamos desecharla. Dios no va a decir una cosa en la Biblia y luego le va a decir a usted lo contrario. Y sabemos quién es el encargado de mezclar la verdad con la mentira, y es Satanás. Entonces, siempre tenemos que estar buscando. Recuerden que yo les dije que la base legal de toda palabra profética es la palabra de Dios. Entonces, si vamos a pedir que Dios la cumpla, siempre tenemos que tener una base legal para ir a su trono. Y la base legal es la palabra. La palabra profética del Señor siempre va a estar en línea con la palabra de Dios, inspirada y escrita. Otra de las cosas para interpretar bien esta palabra, muestra el carácter de Cristo, y es lo que habíamos dicho recién. O sea, conduce al amor, conduce a exaltar a Jesús o conduce a exaltar a una persona o ministerio. Conduce a realmente que tu corazón se acerque más a Cristo, se apegue más a Cristo, te impulse a tener más una motivación por Cristo, o está exaltando, está exaltando una persona o un ministerio, o te está desplazando hacia una persona. La palabra siempre debe llevarnos a los pies de Jesús en lugar de a los pies de una organización. ¿Es manipuladora o controladora? Aunque algunas palabras están llenas de verdad, pueden utilizarse por quien da la palabra para manipular o controlar a otros. Acuérdense que dijimos que una de las manifestaciones de los falsos profetas era justamente esto, manipular o controlar. ¿Por qué? Porque esta es la naturaleza es una naturaleza jezabélica. Dios o el Espíritu Santo es un espíritu que nos da convicción. Y no control o manipulación. El control y la manipulación se usan para ejercer poder, abuso o dominio sobre otros. Es decir, cuando nosotros vamos respondiendo todas estas preguntas en base a la palabra, vamos a ir realmente empezar a descartar muchas cosas de la misma palabra para poder interpretarla y que nos quede la interpretación
que el Señor nos está marcando. Pero estas preguntas les van a ayudar mucho a poder interpretarla bien. ¿Usurpa la voluntad suya? ¿Dice la palabra que debe usted hacer esto o aquello? Es decir, te está diciendo, por allí si uno pregunta al Señor y le dice, Señor, acuérdense que una de las propiedades de la palabra profética es que personalmente no te va a decir algo que Dios no te haya mostrado. Esto está también por muchas veces los errores que se han cometido en cuanto a tenés que casarte con alguien o tenés que hacer tal negocio. Es decir, en realidad Dios nos va a mostrar todas las cosas, pero te lo va a mostrar de manera personal. Entonces, muchas veces se utiliza la palabra profética para ganar cierta ventaja. Y aquí es donde teníamos el punto de que si te impulsa más a Cristo, porque muchas veces las personas tienden a consultar a otras personas porque son profetas y en realidad Dios quiere mostrártelo o te lo va a mostrar siempre de manera personal primero. Le domina de tal manera que no puede ejercitar su libre albedrío para escoger si lo hará o no, es decir, son aquellas palabras que se imponen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y realmente nuestro espíritu está habilitado, capacitado para poder discernir la verdad. ¿Por qué? Porque estamos unidos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos va a guiar a toda verdad. Todas las palabras proféticas debería dejarse la elección de aceptarla o rechazarla. Es decir, por más que estés entregando una palabra, siempre hay que dar la opción de que la persona o la congregación o hacia donde esté dirigida la puedan aceptar o rechazar. No es la tarea del profeta el que acepten o rechacen la palabra. O sea, la tarea del profeta termina cuando ha dado el mensaje, o ha dado la palabra, o ha dado la visión o el sueño. La palabra fomenta la rebelión contra la autoridad o produce sospecha o insubordinación. Entonces es una palabra que está inspirada en la rebeldía y no en el someter todas las cosas a Cristo o el poder someternos unos a otros por amor. Le saca del lugar donde Dios lo tiene espiritualmente. Tengamos cuidado con eso, es decir, si por eso te digo, Dios siempre te va a confirmar cosas que ya has recibido. Es decir, si Dios te está impulsando que salgas de un lugar y viene alguien y te da esa palabra o parecida, quiere decir que Dios te está confirmando. Pero nunca alguien que diga, no tenés que estar en esta congregación o en este lugar. ¿Confirma lo que Dios te ha dicho antes? Dios siempre está dispuesto a confirmar su palabra. Cuando Dios da una palabra, Él normalmente la va a dar una y otra vez y en muchas formas, no siempre en la misma manera. Las palabras proféticas con frecuencia confirman lo que Dios ya me ha hablado y encajan en lo que Él está haciendo en mi vida o en su vida. ¿Qué siente sobre la palabra en su espíritu? Dios nos ha dado a cada uno el discernimiento en nuestro espíritu. Si recibimos una palabra profética y sencillamente no nos parece correcta por alguna razón, tenemos motivo para probarla más que aceptarla. Es decir, podemos dejarla a un costado, pero no la hemos aceptado como una palabra del Señor. Y seguimos esperando para que Dios siga confirmando. ¿Es confirmada por la iglesia o es confirmada por el grupo o es confirmada por la compañía de profetas? Si se da una palabra en una situación colectiva, debería haber una reacción inmediata, si es confirmada o no. No significa que si no es confirmada, sea por eso, en realidad quizás no se acepta en el momento, pero sí se deja a un costado, porque todas estas preguntas ayudan a desglosar de alguna forma la palabra profética y nos van a ayudar como quien va quitando las capas de una cebolla y llegando a lo verdadero, a la parte central. Una verdadera palabra del Señor va a dar un buen fruto que usted podrá discernir. El fruto siempre va a revelar la fuente.
y el fruto que permanece. No es el fruto que a veces se muestra temporalmente, sino aquel que permanece. ¿Se cumple la palabra? Recuerde que la profecía puede ser condicional, porque muchas veces decimos, no es una palabra de Dios porque no se cumple, pero si tuvo una condición, en realidad hubo un paso que no se cumplió para que esa palabra se pudiera cumplir. Entonces, si hay una instrucción, la tengo que cumplir la tengo que hacer para que la palabra se cumpla. Aunque los datos de la profecía pueden ser acertados, el Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente no da testimonio de esa profecía. En vez de dejar paz, o sea, ¿qué produce la palabra? ¿Produce paz? ¿Produce convicción? ¿O si produce confusión, inquietud, temor, rechazo? Generalmente vamos a decir que no viene o no proviene de Dios o no ha sido dada en un espíritu correcto. Por eso hay algunas profecías que parecen ser bíblicas porque mencionan frases bíblicas. No obstante, el resultado es negativo. ¿Por qué? Porque transmite e intimida, manipula, exalta al hombre o crea duda en la autoridad establecida. La rebeldía puede ser en contra de Dios mismo, en contra del gobierno, en contra del pastor, en contra de los líderes espirituales, en contra del esposo o líder en el hogar o en el trabajo. Aquí vamos a ver, aquí terminamos con lo que serían las preguntas o algunos pasos para poder interpretar y vamos a ver finalmente aplicación. ¿Cómo aplicamos la palabra? Después de que hemos evaluado la revelación, después de que hemos llegado a la interpretación, anotando todos los datos obtenidos a partir de las respuestas de estas preguntas, con los símbolos, con números, con fechas, con todo lo establecido, todo lo que hemos estado viendo, vamos a ver la aplicación. Dentro de la aplicación, quizás Dios nos indique una fecha y esto es la primera pregunta, ¿cuál es la estrategia y la acción? Porque esto es la aplicación. ¿Qué debemos hacer con la palabra? ¿Qué debemos hacer? Esa sería la aplicación. ¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la acción? Dentro de la aplicación es muy importante apropiarse de la palabra con fe y obediencia. Si tenemos una condición, hay que hacerlo. Y otro de los pasos es seguir caminando en esa palabra. La fe y la obediencia son importantes en la aplicación. La palabra de Dios dada en profecía es como una semilla con una cáscara dura alrededor. Entonces, la fe va a liberar la semilla para que pueda alcanzar su potencial. Dios puede hablar una palabra muchas veces, pero si no la mezclamos con la fe, va a ser improductiva. Y acuérdense que para el hebreo fe era una acción obediente. Fe significaba no estar quieto, sino obedecer. Entonces, la fe y la obediencia es importante para aplicarla, porque muchas veces solamente vemos que las palabras no se cumplen, pero como les digo, es porque muchas veces no es que no ha sido de Dios, sino que no se han dado los pasos necesarios para que nosotros, que somos puertas a esas palabras, podamos manifestarlas. Indagamos si hay cláusulas condicionales, es lo que hablábamos de las condiciones, o sea, en la aplicación, en la interpretación vimos que hay una condición, en la aplicación hay que hacerla, hay que efectuar la condición. En la aplicación también vemos el tiempo exacto, es decir, movernos en los tiempos de Dios, movernos con la guía de Dios, movernos en el tiempo en que Dios nos está señalando. Si Dios nos envió a hacer una adoración, no salgamos corriendo inmediatamente, es decir, en la aplicación va a ser ¿qué día es, Señor? ¿Qué momento es, Señor? ¿Por qué? Porque después Dios seguramente nos mostrará que en ese día era importante, supongamos como ejemplo esa adoración, porque había personas clave escuchando esa adoración. Entonces, movernos en el tiempo de Dios, por eso es ese tiempo, el tiempo kairos. La palabra griega kairos se refiere a un tiempo acordado y estratégico para que suceda algo.
El Señor puede adelantarnos algo de revelación antes que suceda en el tiempo natural y puede pedir que lo retengamos en nuestros corazones hasta el tiempo estratégico, es decir, Dios te va a hablar, pero te va a indicar, ahora es el momento de aplicar la palabra. Cuando la palabra puede, en el momento o en el tiempo más estratégico, cuando la palabra puede ser recibida con gracia por parte de aquellos que la oyen, es decir, por allí nos queremos adelantar al tiempo estratégico de Dios y la palabra no va a producir fruto. O por allí retrasamos el tiempo y tampoco va a dar fruto. Y en última instancia, en la aplicación siempre tenemos que chequear nuestro corazón. ¿Cuál es la motivación para aplicar esta palabra en nosotros, como grupo, como compañía de profetas, como líderes, en lo personal? ¿Quiero que el Señor sea glorificado o quiero mi promoción? Como que soy un profeta exacto, como que somos la única congregación que vemos, como somos los únicos que hacemos cosas que los otros no hacen, porque esto está mezclado con un espíritu de religiosidad en realidad. Eran los fariseos los que se promocionaban a sí mismos, eran los fariseos quienes hacían cosas para ser vistos, pero en realidad Jesús le dijo que eran sepulcros blanqueados, porque Él estaba mirando su corazón. Entonces, si hemos llegado a esta instancia y hemos trabajado sobre mucho lo que es el carácter del profeta, el corazón, desde los comienzos de esta escuela, es porque queremos llegar a esto, es decir, ¿cuál es la motivación para aplicar esta palabra? Para decir, tengo una compañía de profetas en mi congregación o en mi grupo, no sé, en el grupo de esta congregación, es una gente que es superior a los demás, es superior porque ven cosas, porque ejercen lo que hacen, tiene fruto o parece tener un fruto. Para esto entonces debemos adorar siempre al dador y no a los dones. Nuestro enfoque siempre tiene que estar en el dador. No debemos adorar a los dones ni a la gloria de los dones, sino que tenemos que permitir que la gloria de Dios se manifieste en la aplicación de la palabra profética. Tenemos que mantener un corazón limpio, porque si no tenemos un corazón limpio, como dice allí, hay dos problemas básicos del corazón que no está limpio, que pueda causar interpretaciones equivocadas o mezcladas, aun cuando entendemos la simbología profética. Y quisiera agregar algo más, que es total dependencia del Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos va a guiar a toda verdad, que es el Espíritu que nos va a mostrar siempre lo que viene dice, tomará de lo mío y los va a hacer saber, o sea, tomará de Cristo mismo, de la misma esencia de Cristo, y nos va a demostrar esa esencia. Y esto que toma el Espíritu Santo de Cristo es lo que edifica realmente a la iglesia y es lo que va a traer el reino de Dios. Y en la aplicación siempre orar en esa palabra. Es como tomar una palabra si nos da un versículo, orá con esa palabra. Orá porque declarala y cree, porque es una forma de empezar a caminar. Y esto también es empezar a aplicar la palabra. Entonces, por eso les dije que era bueno registrar también, porque muchas de las palabras o de los temas pendientes que tenemos o que nos quedan son importantes. Es muy importante que oremos, sigamos orando. Tengamos en cuenta que en Cristo están todas las riquezas y entonces mediante la oración nosotros vamos descubriendo esos tesoros y Dios no nos va a mostrar todo de una sola vez. ¿Por qué? Porque Dios quiere sí mostrarnos, pero sí revelarnos. Pero en esto que buscamos a Dios, nos volvemos más dependientes de Dios. Nos acercamos más a Él y empezamos a descubrir realmente las riquezas que hay en Dios. Entonces, estos serían los pasos dentro de la revelación, dentro de la interpretación y dentro de la aplicación. La aplicación también
podría ser si Dios te envía a hacer una acción profética. Estas son las famosas acciones proféticas, es decir, después de que te ha sido revelado, después que has interpretado, vas a hacer la acción. Y estos son más o menos algunas preguntas que nos van a ayudar dentro de la revelación, dentro de la interpretación y dentro de la aplicación. Lo importante no es solamente recibir información, lo importante es poder llevar a cabo esto. Y como les dije, lo importante es que registres las palabras, porque esto va a ser de mucho provecho, no solamente a nivel individual, sino también a nivel congregacional, a nivel de ministerio, a nivel de un grupo específico de intercesión, por ejemplo. Creo que, bueno, este es uno de los módulos uno de los más importantes, no el más importante, porque todo hace a todo, pero sobre todas las cosas, no podíamos dar esto sin antes no hablar de lo que era la integridad, como hemos hablado, del corazón, y de poder liberarnos siempre de todas esas cosas que están en nosotros, porque lo más importante es la motivación. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y para qué lo hacemos? Eso siempre nos va a llevar a no solo evaluarnos, sino a que dejar que Dios nos siga limpiando, que Dios siga trabajando en nosotros. Espero que esta clase haya sido de provecho y bueno, ahora viene la etapa en la que debemos reforzar y debemos poner en práctica y debemos depender del Espíritu Santo, debemos caminar con Él y dejar que Dios camine con nosotros. Sean bendecidos.